Bueno, evidentemente la situación no solamente docente, sino educativa, ¿no? Está en una crisis absolutamente profunda que uno, en sus diversos roles, como padre, como ciudadano y como también especialista, realmente lo tiene a uno bastante preocupado. Ujú. Aparte porque lo que hemos visto en los últimos años que la crisis, tanto con el colectivo docente como la cuestión educativa en sus distintos planos, es una crisis recurrente que está en un estado actual de una gravedad de la cual no tenemos registro, o por lo menos yo no tengo registro de esta situación en distintos planos, en los planos que tienen que ver con las condiciones de trabajo y el salario, como también las cuestiones de infraestructuras y edilicias, también, ¿no? Y todo el impacto que está teniendo, sobre todo en los chicos y en la población, que realmente es bastante complicado y complejo, tanto por lo que estamos sucediendo y lo que más me preocupa a mí es lo que va a suceder en un tiempo más frente a una situación que se ha agravado y que no se ve una salida en lo inmediato y que ya con tantos meses y tanto tiempo va a ser difícil de solucionar, digamos, ¿no? Uno ve en línea histórica problemáticas recurrentes en relación a esto. No nos podemos olvidar que las luchas docentes y el colectivo docente ha sido uno de los colectivos más fuertes en relación a sus luchas y a sus reclamos en los últimos 30 años de la provincia. Desde el año 89, 88, no nos vamos a olvidar de gobernaciones como la del Valle y demás, también hubo fuertes luchas desde el comienzo de la democracia, ¿no? Para adelante, sobre todo fuertes luchas docentes que llevaron también a problemáticas muy grandes, institucionales, problemáticas económicas que pasaron a lo institucional y también dentro de los esquemas políticos. Llegamos a no tener gobernador en su momento. Bueno, uno de los grupos más fuertes fue en ese momento las huelgas docentes. Huelgas que llevaron a que el gobierno también en un momento hiciera pasar a los chicos por decreto. Eso ha quedado como una especie de marca histórica el pasar por decreto, que ocasionó bastantes problemas por allá por el año 89, 90, donde también la cantidad de días de clase, las faltas de evaluación y demás hicieron que el gobierno estableciera un decreto y eso ocasionara problemáticas inclusive para el ingreso universitario. Algunas universidades rechazaban un título de Santa Cruz por, por tener este paso por decreto. Y había también algunos casos de muchos padres que hacían rendir a sus hijos en diciembre y en marzo para que por lo menos tuvieran una nota dentro de su analítico y que no estuviera este registro pasa por decreto, pasa por decreto. Ujú. Es decir que al cabo de mucho, si uno ve en la línea histórica, la problemática docente no ha tenido una solución planificada, una solución a estas crisis recurrentes, sino que se han tenido siempre paliativos en donde se han instalado algunos mecanismos y dispositivos que han eh, diluido en ese momento la crisis, pero no han solucionado, digamos, ¿no? El síntoma, pero no la causa Ujú. específicamente, ligadas a cuestiones sobre lo salarial, pero también sobre otros aspectos como son las cuestiones edilicias o las condiciones materiales donde se trabaja, digamos, ¿no? Hemos tenido ahí algunos que otros problemas, pero no se ha solucionado Ujú. básicamente eso, digamos, ¿no? Bueno, hay distintas hipótesis, algunos no, desde algunos lugares miran el crecimiento de toda la parte pública, digamos, ¿no? Si uno ve números en Santa Cruz, ya ha habido un crecimiento fuerte del empleo público, pero también eso ha sido una decisión política, digamos, ¿no? Ujú. Eh, si uno ve, según los datos del INDEC,
la población económicamente activa y la relación entre empleo público, provincial, municipal, nacional y empleo privado, ha habido un crecimiento muy fuerte del empleo público por sobre el empleo privado, digamos. En este sentido, lo que no hubo ahí ha sido un paso a trabajos o a la creación de distintas fuentes de trabajo que posibilitaran esta movilidad del empleo público a privado, y ha generado, creo yo, en algunos casos, eh, como municipalidades, Caleta Olivia y también en la provincia, un crecimiento muy fuerte del empleo público, frente a una crisis actual del petróleo y que ha sido, digamos, también el ingreso recurrente que ha tenido la provincia en los últimos años, y esas bajas también han ocasionado, creo yo, ese desbalance económico que ha generado un fuerte impacto, digamos, ¿no? Pero sin duda ahí hay una causa que podemos encontrar en lo económico, pero también creo que ha habido siempre una imposibilidad de diálogo específicamente con el sector docente. Yo creo que ahí hay un núcleo problemático, un nudo que no se ha desatado nunca, y que no se ha podido trabajar fuertemente con este colectivo, específicamente con el colectivo docente, digamos, ¿no? Ha sido recurrente estos últimos años, 2007 con el presentismo, acordémonos que tuvimos 17 años de un presentismo muy fuerte, a través de una lucha muy fuerte, que lleva después, con otras problemáticas, a la renuncia de Acevedo, pero también todo el movimiento docente en zona norte, no tanto en zona sur, que llevó también a una crisis institucional grave, que es cuando entra Peralta posteriormente, se saca el presentismo, pero el presentismo tuvo como atado al colectivo docente con casi el 40% de su sueldo pagado de esa forma, lo que generó que ver compañeros yendo a trabajar enfermos, no faltando, porque realmente el impacto que tenía en el bolsillo, digamos, el presentismo generó todo esto. Eso se resolvió también a través de una lucha muy fuerte. Es decir, hemos tenido recurrencias permanentes de este tipo de lucha, digamos, hasta llegar en su momento a pasar por decreto a los alumnos. O sea que esto no es nuevo. Si nosotros podemos ver noticias antiguas, vamos a ver que la cuestión docente es una cuestión que en los últimos 25 o 30 años ha tenido algunos movimientos fuertes que no se han resuelto, y que han llegado al día de hoy con esta crisis, creo yo, terminal. El 70% de los alumnos, el 70% de la población de más de 21 años no tiene secundario terminado, el 70%. Es una de las más altas en la nación, digamos, ¿no? Es preocupante. Por otro lado, si nosotros vemos en cuestiones ligadas a personas de más de 25 años para arriba con una universidad terminada, son 3 o 4%. Digamos. Cada 100 personas de más de 25 años, solamente 4 personas tienen el terciario, el universitario completo, digamos, ¿no? Entonces, frente a una sociedad y frente a un cambio de matriz económica y tecnológica, tenemos números relacionados a lo educativo, a lo formal, que es necesario hoy por hoy, una condición de inclusión dentro de las nuevas tecnologías o las nuevas formas de trabajo, que realmente preocupan, porque no ha habido un crecimiento cualitativo. Solamente un punto por década ha mejorado, por ejemplo, la terminalidad secundaria. Tenemos que el 70% de nuestros alumnos está sobre 2 años más de lo que debería tener en un grado, lo que se llama sobreedad. 70% de nuestros alumnos que tendría que estar en séptimo grado está en quinto, que tendría que estar en quinto año está en segundo año. Entonces, y muchos de esos chicos no terminan el secundario, por eso los planes como el plan Fines y demás, que son dispositivos para terminar el secundario, pero no hay, digamos, esta cuestión, esta recurrencia de problemáticas.
resulta ser no un bien, digamos, preciado familiarmente para determinados sectores también, digamos. Uno podría ver que eso, hoy no ve mucho movimiento de padres frente a 6 meses eh, de, de, de no tener clase, digamos, ¿no? Con la estructura, cómo estructura la educación, la vida de los chicos. Sin embargo, no hay un movimiento fuerte de padres. Uno va a ver o ha visto algunas fotos o ha pasado por alguna reunión y ve 20 padres. Tenemos en Truncado o en Caleta 1000, 2000, escuelas de 500 y son 20 padres únicamente. O sea, existe el problema, pero no hay una exposición, no hay una canalización fuerte por parte de los padres, digamos, ¿no? Entonces esto muestra que o están armando algunas alternativas, que yo creo que hay también alternativas frente a esto. Uno habla, y en forma así más anecdótica podría decir, de chicos, de familias que están mandando como salida, están mandando sus hijos con familiares a otras provincias. Otros casos alquilan casas en Comodoro y están teniendo clases en Comodoro, y en otros casos padres se contratan maestros particulares, y también fuertemente, que se está viendo en números, es las escuelas privadas. En Santa Cruz históricamente hemos tenido la relación público-privada muy baja, 95% pública y la privada 5%, y no había muchas escuelas con fines de lucro, es decir, teníamos escuelas públicas que se llaman con gestión privada, subvencionadas por el Estado, como en el caso de las escuelas religiosas, donde históricamente eran escuelas que han tenido sus matrículas, pero no eran una matrícula, no una matrícula fluctuante, sino una matrícula constante, más bien, por tradición o por elección, etcétera, etcétera. Y estas matrículas han crecido más del 20%, por ejemplo. Y han aparecido escuelas en Caleta Olivia, en Pico Truncado, en Las Heras, escuelas de lucro, es decir, empresas que se establecen y que venden escuelas, venden lo educativo como un bien de mercado, cosa que no se había visto en Santa Cruz. Esto es también los sectores medios y los sectores más altos están ingresando a estas escuelas, mientras los sectores más populares o otros sectores terminan quedando en la escuela pública, digamos, terminan cayendo, como diría nuestro presidente, en la escuela pública. Pero esto de caer en la escuela pública está mostrando en cierta forma, bueno, una mayor desigualdad, que esto es lo que preocupa, digamos, ¿no? Es preocupante en relación a que los pibes, bueno, están perdiendo clases, no están teniendo un disciplinamiento necesario después para la universidad o para la vida laboral, digamos, ¿no? La escuela da la posibilidad del horario, la escuela estructura un disciplinamiento necesario después, no solamente para cuestiones educativas, sino también para cuestiones laborales. Eh, Hará un tiempo atrás viajaba de Truncado a Caleta como una anécdota, y encontré un matrimonio de chicos muy jóvenes, 21 años él, o 22, y 20 la señora, y traían un bebé muy chiquito y estaban haciendo dedo porque en Truncado no había un médico y iban a Caleta. Los llevé a los dos y nos pusimos a hablar, y este muchacho me decía que era la séptima vez que faltaba a su trabajo. En este diálogo le digo, ¿pero por qué la séptima vez? Y sí, dice, a mí me cuesta levantarme temprano. Dice, nunca me levanté temprano. Le digo, ¿y cuando ibas a la escuela? No, yo abandoné la escuela a muy baja edad. Entonces viví de planes, teníamos un plan, y entonces, bueno, nos juntamos y me levantaba tarde, dice, porque no me pedían
que cumpliera tareas y demás. Entonces esa cuestión de flexibilidad de tiempo, ¿no?, generó que este muchacho no tenga ese disciplinamiento para el trabajo. ¿No? Entonces esto le ha generado problemas y yo creo que, bueno, si esta actitud se mantenía, evidentemente queda trabajo. Un chico de 21 años, ¿no? O sea que evidentemente ahí se muestra un poco este impacto de la escuela o este impacto de sectores que no han tenido la posibilidad de, de tener este disciplinamiento que en un momento lo mirábamos hasta de forma peyorativa, pero hoy necesario para cumplir con un trabajo, para cumplir con determinadas reglas y demás. Entonces, yo creo que más allá de la pérdida de clase, esta cuestión que estructura la escuela, que es la vida cotidiana, que es este disciplinamiento, que es tener tarea, que es, etcétera, de algunas cuestiones que creo yo que está ocasionando nos va a ocasionar un hiato muy fuerte que va a tener un impacto económico y un impacto cultural y sin duda un impacto social también, que la salida va a tener que ser muy bien trabajada frente a esto, digamos, ¿no? Frente a los cambios tecnológicos que se vienen y que estamos viendo ya en relación a esto, el cambio del empleo, el cambio de la matriz en este sentido, y sin la posibilidad de tener estas herramientas simbólicas, culturales, de tiempos, de espacios, van a ser difíciles, me parece, de incluir, ¿no? Eso es complejo en este aspecto. La salida creo yo que se está dando y la han buscado a través de la ayuda nacional, porque evidentemente hay una cuestión económica que atraviesa y que bueno, por ahí uno no tiene la posibilidad de tener datos más concretos sobre la realidad o la planificación hacia adelante de cuestiones económicas. La salida que yo veo acá es la salida de la posibilidad de gestionar préstamos desde Nación, con la ayuda de Nación, y pensar un plan de aquí a 20 años de mejoramiento del empleo más privado, de ver cómo se efectiviza o se hace, no se efectiviza, sería ver cómo se puede gestar, digamos, eh, empresas o esta actividad privada en el caso de zona norte a través de energías alternativas o búsquedas, digamos, que saquen también o que den la posibilidad de que emigren sectores y que se encuentre trabajo genuino a partir de eso, que descongestione un poco el Estado y bueno, y después una planificación fuerte en relación a la cuestión de las políticas educativas, compensatorias, un trabajo fuerte con toda la infraestructura edilicia de las escuelas, mejoramiento de las escuelas, de los espacios. Se necesita sin duda fuertemente frente a esto aumentar el tiempo escolar, digamos, ¿no? Porque tenemos uno de los tiempos escolares más cortos del mundo prácticamente, con 3 o 4 horas de trabajo, cuando otras escuelas frente a esto lo que hicieron fue duplicar sus jornadas. Yo creo que la salida hoy por hoy, la salida es económica a partir de la ayuda financiera de Nación, porque no hay otra alternativa. La cuestión es ver cómo, creo yo, y esto tiene que ver más con el gobierno, la salida política sin duda a partir de sentar en la mesa a los distintos sectores y mostrar realmente las cuentas, mostrar ampliamente con una gran participación y un acuerdo social fuerte, digamos, ¿no? Un acuerdo social legítimo, no sesgado, sino absolutamente participativo, donde se piense no solamente lo educativo, sino lo económico, lo político y lo cultural de aquí a un tiempo más, en función de encontrar, bueno, una salida a estas crisis educativas que es, vuelvo a repetir, es recurrente en los últimos 30 años de nuestra realidad provincial. Ujú.
Las dinámicas internas van a ser muy difíciles, esa va a ser una labor de los directores sin duda muy fuerte porque las tramas de lo cotidiano se han roto, digamos, ¿no? El que hizo paro y el que no hizo paro, ¿no? Hay cicatrices y va a haber un tiempo sin duda, un conjunto de situaciones que son preocupantes, que uno las ha vivido porque también ha estado en estos conflictos, digamos, ¿no? Entre los padres y los docentes, entre los alumnos, digamos, hay un cotidiano que hay que volver a recuperar ahí y ese cotidiano sin duda va a haber conflictividad, sin duda, inclusive hasta los chicos hacerlo leer un apunte, los padres para que participen en las cooperadoras de las escuelas, digamos, toda esa trama está absolutamente deshilachada. La cuestión es, creo yo, el trabajo sin duda va a ser de los docentes, de los padres, de los alumnos, de los directores en función de sanear todo esto que va a llevar mucho tiempo, digamos. Esto no es una solución inmediata que mañana nos juntamos y nos abrazamos todos, sino que sin duda va a haber un conjunto de problemáticas bueno, que hay que resolverlas, digamos, ¿no? Como toda crisis, la cuestión es no quedarse ahí quieto, sino bueno, trabajar esto a través del diálogo, la participación, a través de la resolución profesional de los conflictos, digamos, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido los docentes tendrían o tienen las herramientas y las capacidades como para objetivar esta situación y generar algún conjunto de dispositivos que posibiliten estos acuerdos y volver a esta trama de lo cotidiano, digamos, ¿no? Pero eso tiene que ser trabajado, tiene que ser planificado, profesionalmente analizado, digamos, ¿no? Ya no es tanto tiempo de lo intuitivo, yo creo que es el tiempo de lo profesional, el tiempo del análisis, el tiempo del diagnóstico, el tiempo de la planificación, el tiempo de la resolución profesional de la conflictividad. Yo creo que los docentes deben también no perder esa dimensión profesional. Sin duda está la cuestión del trabajador y hay todo un esquema de luchas, etcétera, pero también yo creo que el esquema profesional es el que en este momento habría que disponerlo como herramientas para objetivar esta situación y llevar hacia adelante una resolución del problema, digamos, ¿no? El momento profesional de la cuestión docente.